Los accidentes cerebrovasculares, ustedes saben que es el pan nuestro de cada día. La enfermedad cerebrovascular es una enfermedad principal causa de incapacidad, invalidez, principal causa de internamiento en neurología, tercera causa de muerte, en algunas estadísticas segunda causa de muerte. Entonces, la enfermedad cerebrovascular es una condición neurológica que debe ser prevenida antes que tratada. Eso es lo ideal, que usted prevenga el evento. Por eso es que se utilizó el término de accidente, porque cuando una persona tiene un evento cerebrovascular, prácticamente ya la catástrofe está instaurada. Estamos ante una catástrofe que debe ser prevenida antes que tratada. Vamos a hablar de algunas consideraciones generales y puntualizaciones básicas del evento hemorrágico, algunas consideraciones epidemiológicas. Aquí tenemos que diferenciar la hemorragia cerebral traumática, eso es un tema aparte, asociado a los accidentes en vehículos de motor, y nosotros le llamamos hemorragia intraparenquimatosa espontánea, no traumática, que puede ser idiopática o hipertensiva. La hipertensión, esa hemorragia que se produce espontánea, sin ningún evento traumático, es lo que se conoce la hemorragia hipertensiva. Es decir, que tiene una causa, que es la hipertensión arterial. Pero también podemos tener hemorragias dentro del ventrículo, hemorragia subaracnoidea, hemorragia o hematoma subdural, epidural, que esas tienen un origen traumático, y la hemorragia intramedular, que es muy poco frecuente. Esas hemorragias, los hematomas subdurales, generalmente pueden ser producidos por un trauma no detectado, no identificado, pero hay pacientes que pueden tenerlos sin evidencia reconocible de un evento traumático. Entonces, con relación a esto, algunas puntualizaciones epidemiológicas. Los eventos hemorrágicos se presentan, las estadísticas en Estados Unidos, que tienen estadísticas confiables, hablan de 80-20, incluso 85-15, refiriéndose a que la isquemia cerebral se presenta en un 85% y la hemorragia en un 15%. En nuestro país, extrapolando esas estadísticas, no es ese porcentaje, no es ese esquema. Fíjense que en estadísticas de Estados Unidos se presentan 75,000 accidentes cerebrovasculares en un año de tipo hemorrágico. Se considera que de tipo isquémico rondan los 700,000 entre todos, de 700,000 a 800,000. De esa fracción, un 20%, de un 15 a un 20% en las estadísticas de Estados Unidos van a ser eventos hemorrágicos. Algo interesante es que la mortalidad es sumamente elevada. Aquí tenemos una mortalidad al mes de 35 a 50%. La mayoría de estas personas que fallecen lo hacen en las primeras 24 o 48 horas de instauración de los síntomas y 10% mueren antes de llegar al hospital o en la sala de emergencias. La mortalidad del evento hemorrágico es mayor en personas mayores de 60 años. A mayor edad, mayor mortalidad. Es mayor cuando hay una ruptura a los ventrículos y es mayor cuando el paciente llega a la emergencia en un estado de coma o en un estado de inconsciencia. Otras puntualizaciones estadísticas de este tema. Solo el 20% de los que sobreviven a los 6 meses van a tener independencia funcional. Es decir que el evento hemorrágico es catastrófico. En Estados Unidos, la incidencia de ictus ha declinado. ¿Por qué? Por el advenimiento de las unidades de ictus. Pero fíjense que en ese proceso del advenimiento de las unidades de ictus hay un porcentaje de pacientes que van a tener una recuperación por el uso de la terapia trombolítica. Sin embargo, la tasa de la hemorragia subaracnoidea permanece estable, más o menos. No ha habido grandes cambios
Y esto se debe a que la unidad de ictus no va a prevenir la ruptura de un aneurisma. Por eso, la incidencia de ruptura aneurismática permanece la misma. Lo que las unidades de ictus han reducido es la morbimortalidad de los eventos isquémicos y hemorrágicos en sentido general. Ahora, si tenemos una fracción de la población que aumenta en edad y tenemos más envejecientes, vamos a tener un aumento de la hemorragia cerebral por angiopatía amiloidea. El uso de drogas también es otro factor. En personas jóvenes tenemos que hacer un screening de uso de drogas, porque el uso de drogas puede producir en un paciente hipertenso previo una crisis hipertensiva. Otro componente que afecta y que influye es el uso de los anticoagulantes en los pacientes que tienen riesgo de cardioembolia. ¿Cuántos pacientes usan warfarina? ¿Cuántos pacientes utilizan los nuevos anticoagulantes orales? Ese grupo de pacientes tiene un riesgo mayor, como se dijo en la conferencia previa. Ahora, las causas. Las causas de por qué hay pacientes que tienen eventos hemorrágicos. La causa traumática es una de las causas más importantes y ahí tenemos los hematomas subdurales, epidurales y las contusiones hemorrágicas. Esas contusiones hemorrágicas de origen traumático van a afectar predominantemente el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital. El que menos se afectaría es el lóbulo parietal. Después del trauma, la enfermedad causal más frecuente, más importante, es la hipertensión arterial. Crisis hipertensiva o una hipertensión arterial crónica sostenida en el tiempo va a ser lo que va a provocar una degeneración de los vasos de pequeño calibre, los vasos penetrantes en estructuras profundas del cerebro, y eso hace que el evento hemorrágico sea más frecuente en los ganglios basales. Dentro de otras causas, aquí tenemos una imagen de un hematoma subdural crónico con áreas de sangrado. Entonces, en el paciente que tenemos frente a nosotros con un evento hemorrágico, tenemos un screening de pruebas importantes en el examen. Tenemos que identificar todos estos signos. Los signos vitales, ese paciente que llega a la emergencia, cómo está la vía aérea, cómo está el patrón respiratorio, cómo está la temperatura, el ritmo cardíaco, la presión arterial. Observo en ese paciente que llega a la emergencia con una hemorragia, lesiones hemorrágicas en la piel, petequias. Hay que hacer un screening para eso. Identificar en ese paciente que llega a la emergencia si tiene estigmas de trauma, ojo de mapache, signo de valle, hemorragia en el ojo o hemorragia ocular, laceraciones en la cabeza, en alguna parte del cuerpo, evidencia de traumatismo. En ese mismo paciente tengo que identificar si hay signos de irritación meningia, rigidez de nuca, Kearney-Brusinski. En el fondo de ojo tiene papiledema, tiene hemorragias conjuntivales, retiniales, subhialoideas. Todo eso son cosas que tenemos que identificar, y el screening del examen neurológico, desde la escala de Coma de Glasgow hasta la cognición, la articulación, la respuesta motora sensitiva, los campos visuales y los pares craneales. Esto es un organigrama de qué cosas yo tengo que identificar puntual en un paciente que llega con un evento hemorrágico. Aquí tenemos una escala interesante en ese abordaje del paciente. En esta escala estamos viendo aquí la Junghans clásica y estamos viendo una escala de hemorragia cerebral donde le ponemos una puntuación. Si el paciente tiene un coma, una escala de coma entre 3 y 4 puntos, le damos 2 puntos. Si el volumen de la hemorragia es mayor de 30 centímetros, le damos 1 punto, 30 centímetros cúbicos. Si tiene hemorragia intraventricular, le damos 1 punto. Si tiene una hemorragia infratentorial, le damos 1 punto, y si tiene más de 80 años, le damos otro punto. Esto es una escala clásica para identificar pronóstico de un paciente con una hemorragia cerebral. Los aneurismas es otra fracción de los pacientes que tienen eventos hemorrágicos. En Estados Unidos, de los 75.000 en estadística, de 75.000 a 100.000, cerca de 30.000 personas tienen ruptura aneurismática. Un 1 o un 5% de los adultos tienen aneurismas, pero no todos se rompen. Menos de la mitad a lo largo de la vida. Por eso, en los estudios de necropsias y autopsias se identifican pacientes, se identifica cuando se examina el cerebro, aneurismas que nunca se rompieron. ¿Cuándo se rompen?
El tamaño influye y un aneurisma mayor de 6 milímetros tiene alto riesgo de romperse. El 85% están en la circulación carotidia. Y ahí tenemos las partes más frecuentes. El tema de la hemorragia subaracnoidea y los aneurismas es un capítulo extenso. La unión de la carótida interna con la comunicante posterior, la bifurcación de la cerebral media y la comunicante anterior. Recapitulando con las causas de la hemorragia, dijimos que la hipertensión es el factor cardinal número 1 más frecuente. Pero también podemos tener malformaciones vasculares, desde la arteriovenosa, anomalías venosas del desarrollo, malformaciones cavernosas y telangiectasia. Estas alteraciones pueden estar en cualquier parte del cerebro, pero la prevalencia de ellas es mucho menor que la de los aneurismas. El tema de la angiopatía, muy frecuente. ¿Por qué? Porque es la principal causa de hemorragia en un lóbulo del cerebro, afectándose mayormente frontal y parietal en pacientes envejecientes. Fíjense que aquí el lóbulo parietal está dentro de los más probables que se afecta, diferente a la parte traumática que se afecta con menos frecuencia. El envejecimiento produce acumulación de esta proteína beta amiloide en la pared de los vasos sanguíneos del cerebro. Y esto va a producir fragilidad del vaso. Entonces, la angiopatía amiloidea cerebral me va a producir hemorragia múltiple, hemorragia recurrente y me puede producir hemorragia cerebelosa también. Todo esto se va a ver en pacientes mayores de edad, los cuales más de la mitad, 70%, van a tener algún tipo de deterioro cognitivo. Hay una asociación importante ahí. Aquí tenemos un ejemplo de una hemorragia lobar parietal en un paciente con una probable angiopatía amiloidea. Ahí hay otra imagen post-mortem, donde se puede ver el área de sangrado y algunas microhemorragias también. Aquí tenemos una anatomopatología de ese material rojo congo que tiñe alrededor del vaso, lo cual es diagnóstico. El diagnóstico, en esta escala podemos ver que el definitivo está relacionado con el examen post-mortem. Ahora tenemos dos conceptos, el probable y el posible. Fíjense que ahí el probable cuando tú dices que algo es probable, está en un nivel mayor de posibilidad de que se presente que cuando tú dices que es posible. El probable habla de una edad superior a los 60 años, hemorragias múltiples, lobares y corticales. En cambio, el posible habla de una hemorragia única. Eso es lo que hace la diferencia, que sea probable o que sea posible. Otra causa de hemorragia intracerebral, las vasculitis. Ahí tenemos la angitis primaria del sistema nervioso multisistémica, vasculitis necrosante. Puede ser una causa frecuente en personas jóvenes que usan simpático-miméticos, los virus, HIV, varicela zoster, todo eso son causas de vasculitis que pueden producir hemorragia cerebral. Tenemos que valorar un paciente con hemorragia cerebral, la esfera hematológica. Tenemos que ver cómo están las pruebas de coagulación, si hay la hemofilia, la falsemia, la trombocitopenia, la leucemia, el uso de anticoagulantes, la combinación de aspirina y clopidogrel aumenta el riesgo de hemorragia en comparación si se usara solo un antiagregante. Es evidente que el uso de la antiagregación dual es un factor que puede influir en aumentar la posibilidad de eventos hemorrágicos. Sí. El uso de drogas, todo paciente joven con un evento hemorrágico hay que hacerle un screening en orina de cocaína, metanfetamina. ¿Por qué? Porque estos simpático-miméticos producen una súbita elevación de la presión arterial o favorece la vasculitis y puede romper un aneurisma oculto o una malformación arteriovenosa oculta. El uso del alcohol como droga también en grandes cantidades es un factor que puede provocar eventos hemorrágicos por el proceso de vasodilatación. Aquí tenemos el screening clásico, que
¿Qué tenemos que hacerle a un paciente? Todas estas pruebas son necesarias. Esto aumenta los costos de la atención sanitaria. Una tomografía es la prueba inicial de emergencia, placas de cuello, por si hay un trauma, un electrocardiograma, la pulsioxiometría, hemograma con plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo de sangría, PT, TPT, INR, electrolito sérico, la glicemia. El líquido cefalorraquídeo solo lo estudiamos si yo tengo una tomografía negativa y sospecho una hemorragia subarachnoidea. Ahí luego estudios subsecuentes, a posterior, luego ya de que el paciente está en la unidad de ictus, tenemos la arteriografía por tomografía, una resonancia, una angioresonancia o una arteriografía. Luego estudios adicionales que se hacen en el paciente con un evento hemorrágico, Doppler transcranial, cultivos si se sospecha una endocarditis, prueba de sickle cell, falsemia, fibrinógeno y toda una serie de baterías de pruebas importantes de laboratorio. Entonces, las manifestaciones clínicas, yo me voy a volar esta parte porque no es necesaria, y vamos a hablar un poquito del tratamiento a grosso modo. Como le dije en un principio, la enfermedad cerebrovascular es una enfermedad que debe ser prevenida antes que tratada. Es la mejor estrategia costo-beneficio en pacientes con riesgo de una hemorragia cerebral. Y la mejor forma de evitar, de prevenirla, es disminuyendo la presión arterial en un paciente conocido hipertenso con tratamiento antihipertensivo. Abstinencia de drogas vasoconstrictoras y tener cuidado con el uso de antitrombóticos. Estamos hablando ahí de lo que son los antiagregantes plaquetarios y los anticoagulantes, incluso de los trombolíticos, que eso es un capítulo dentro de la enfermedad cerebrovascular, la presencia de complicaciones luego de la terapia trombolítica o antitrombótica y la presencia de eventos hemorrágicos. Todos estos pacientes que lo ingresamos en una unidad de cuidado intensivo tienen un screening, intubación endotraqueal y ventilación mecánica si es necesario, monitoreo cardíaco, estado neurológico, suplemento de oxígeno, tratar la fiebre porque el paciente si hace temperatura tiene peor pronóstico, mayor morbimortalidad y en algunos se han hecho estudios en los que se aplica tratamiento antitérmico. Sin embargo, no es concluyente de que usted le tenga que administrar paracetamol en un paciente que usted no ha identificado un foco infeccioso o que tal vez ni siquiera ha hecho temperatura. Entonces, por eso dice aquí que hay que tratar la fiebre si se presenta, no prevenirla con antitérmicos. Hay que evitar soluciones hipotónicas. No se pueden usar soluciones con dextrosa ni con baja concentración de salino. Tratar la hipoglicemia, tratar la hiperglicemia, tratar el dolor de cabeza, la náusea, los vómitos y la agitación. Entonces, con relación a los antiepilépticos, mucha disyuntiva entre opiniones de neurocirujanos y neurólogos, el uso de antiepilépticos en pacientes con hemorragia cerebral. El estrés, la única situación en la medicina basada en evidencia en la que usted pudiera utilizar un antiepiléptico es en los pacientes que tienen un aneurisma, una ruptura de un aneurisma, una hemorragia aneurismática, y el estrés de una crisis epiléptica te puede provocar un resangrado. Muchos médicos aplican antiepilépticos en estos casos. Solo ahí. En el resto, lo que pasa es que en muchos de estos casos uno lo ve en conjunto con el neurocirujano y el neurocirujano lo pone de por sí. ¿Entienden? Un paciente con una subarachnoidea, con un aneurisma, que fue operado, que va a ser operado, le ponen difenilidantoína o cualquier otro antiepiléptico con fines preventivos. Entonces, la situación es que el riesgo de que ese paciente te haga una convulsión puede ser catastrófico en un paciente con una hemorragia subarachnoidea. Sin embargo, fuera de ese caso, la medicina basada en evidencia y la estadística dicen que no es necesario, que solo se aplica antiepiléptico en caso de que usted vea y objetive una crisis. La elevación de la presión arterial aumenta el riesgo de sangrado, aumenta el edema cerebral e induce una ruptura del aneurisma. Por eso debe ser tratada.
El nivel de la presión debe estar ideal por debajo de 160, y ese es el objetivo. Y se prefiere una medicación intravenosa, titulable, que usted pueda suspenderla si baja mucho la presión, por ejemplo, manejable y de corta duración, porque usted, desde que cierra la infusión, el paciente va, en breves minutos, el efecto del medicamento va a desaparecer y usted no provoca una hipotensión en el paciente. Entonces, por eso se prefieren medicamentos de este tipo. Por ejemplo, si el paciente tiene una presión sistólica por encima de 200, con una presión media mayor de 150, hay que ser agresivo y se prefiere que el tratamiento sea una infusión intravenosa. Una infusión intravenosa continua, monitorizándola la presión cada 5 minutos. En este caso, tenemos 7 medicamentos disponibles y el principal, el número 1, el más eficaz, es el labetalol. Eso lo conocemos. El labetalol se puede utilizar en una infusión intermitente, es decir, cada 15 minutos yo aplico de 5 a 20 miligramos intravenoso. Ahora, en una infusión continua, persistente, permanente, la dosis es de 2 miligramos por minuto, sin pasar, en algunos textos, 200 miligramos, 300 miligramos de labetalol en el 24 horas, en el día completo. La nicardipina solo se usa en una infusión continua, que sería la segunda línea de opción, a dosis de 5 a 15. El esmolol puede ser usado intermitente o continuo, con las dosis que ustedes ven ahí. El enalapril, que se utiliza mucho aquí, es de infusión intermitente. Es decir, lo aplico y lo vuelvo a aplicar luego de un periodo de 6 horas, si es necesario. Nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, ya son opciones finales. No se recomienda vasodilatadores potentes, porque pueden producir mayor edema cerebral y pueden potencializar el efecto hipotensor de estos medicamentos. Bueno, nosotros utilizamos el labetalol y también se utilizan medicamentos vía oral, los clásicos que se utilizan, porque generalmente este tipo de pacientes también uno lo ve en UCI con cardiólogos, intensivistas, pero realmente la práctica que vemos día a día, el labetalol es el que más se usa. Las jóvenes lo consiguen en el hospital. Hidralacina en segundo lugar, o el enalapril intravenoso. También hay, en algunos casos se han usado medicamentos vía oral que le ponen pero no es lo recomendable, es intravenoso que debe usarse. Nicardipina. Sí. El edema cerebral es un capítulo, es nefasto al tercer día, como sabemos. En los eventos isquémicos, en los eventos hemorrágicos, se puede presentar un poquito antes porque el hematoma ejerce efecto de masa, comprime, desplaza estructuras, puede provocar hidrocefalia. El monitoreo de la presión intracraneal es importante en unidad de cuidado intensivo con un catéter intraventricular. Los corticosteroides no hay ni que mencionarlo, y la hiperventilación es la medida mejor para manejar el edema luego de que el mannitol ya no ejerza su efecto importante. Entonces, terapia diurético osmótico, terapia con hiperventilación. Algo interesante, la mortalidad a los 30 días está relacionada con el tamaño del hematoma y con la localización. Eso es algo evidente. Si en pacientes que tienen un hematoma mayor de 60 cc, la mortalidad para las hemorragias profundas en ganglios basales es de un 93%, muy alto, y de un 72% para las lobulares, cuando el hematoma tiene más de 60 cc. En cambio, si tiene menos de 30 cc, la mortalidad de 93% baja a 39%. Me llama la atención que es al revés, 93, 39%. Y para las profundas, la mortalidad, y para las lobulares, 7%. 57% para la cerebelosa, aunque sea 30 cc nada más. Esas son estadísticas de lo que se ha visto. Las crisis convulsivas, una convulsión
aumenta la demanda metabólica del cerebro, empeora la lesión neurológica en los pacientes con hemorragia intracerebral, por lo que deben ser tratadas. En caso de aparición, inicialmente con benzodiazepinas y luego con otros fármacos antiepilépticos, la administración de fármacos antiepilépticos en pacientes con hemorragia que no han presentado crisis convulsiva se asocia a una mayor morbimortalidad, especialmente cuando se usa fenitoína, por lo que no se recomienda la profilaxis. Medicina basada en evidencia ha demostrado esto. Perdón. Levetiracetam es el otro que es disponible. Miren, con relación a la trombosis venosa, vamos a decir que los pacientes que tienen una hemorragia tienen mayor riesgo de presentar complicaciones tromboembólicas. Las medias de compresión elástica solas no ha demostrado eficacia. Sin embargo, si usted combina las medias con presión mecánica intermitente, resulta más eficaz la combinación. La utilización de heparina de bajo peso luego de 24 horas del evento disminuye el riesgo de tromboembolismo y no incrementa el riesgo de sangrado. Es decir, que se puede usar la heparina de bajo peso molecular, la enoxa. Sí, claro. El riesgo de recurrencia luego de una primera hemorragia, el paciente le dio un evento hemorrágico, el riesgo de recurrencia está entre 2 y 3, casi 4% al año. Es decir, que de 100 pacientes que han tenido un evento hemorrágico, en un año de 2 a 4 van a volver a tener un evento hemorrágico. Sin embargo, si la hemorragia lobar está relacionada con angiopatía amiloidea, eso aumenta. Si es secundario a anticoagulación, aumenta. Y si ha padecido hemorragia cerebral previa, y lo que dice el doctor Mercader, presencia de microsangrados en la resonancia con ecogradiente, aumenta el riesgo de recurrencia. Ahí estamos corroborando lo que se mencionó en la conferencia previa. La hipertensión es el factor de riesgo modificable que más influye en el riesgo. Si usted tiene una población de hipertensos controlados, usted va a tener menor riesgo de hemorragia. Es sumamente importante. Y disminuye el riesgo de hemorragias hipertensivas, también disminuye el riesgo de hemorragia secundaria a amiloide, angiopatía amiloidea. Aunque no se conoce la cifra óptima de la presión arterial, para reducir el riesgo, lo ideal es que esté en 120/80. Eso es lo ideal que esté. No podemos decir que la presión esté siempre por debajo de 160, que esté siempre por debajo de 180, no. 120/80 es la presión arterial ideal. Entonces, yo aquí seguí una parte que tiene que ver con el manejo quirúrgico. Yo obvio esa parte por asunto de tiempo y le cedo la palabra al doctor Herrera, que viene con una conferencia actualizada sobre el manejo quirúrgico. Muchas gracias.